Hola, ¿cómo están, jóvenes? Bueno, a continuación vamos a presentar algunas cápsulas que les van a servir a ustedes y les van a permitir un poco repasar algunos conceptos que hemos ya realizado y visto en clases, pero la idea es que puedan seguir repasando y entendiendo y ejercitando más en sus hogares para un próximo examen. Em, Mi nombre es José Luis Moncada y a continuación les presento los cálculos hidráulicos para sistemas termosolares que ustedes podrían realizar eh, en forma bastante práctica y sencilla. La idea es que ustedes en base a esto sigan practicando, sigan estudiando, pero van a tener un recurso visual que les va a permitir seguir estudiando y reforzando estos conceptos. Así que a continuación continuamos con nuestro repaso. Bueno, lo primero, vamos a repasar concepto de cómo determinar el diámetro interior de una cañería en función de el caudal. Esto es, el diámetro interior sería el diámetro interior eh, teórico ideal en función del caudal que nosotros vamos a tener. Para eso también nosotros tenemos que considerar que podemos tener dos tipos de cañerías: cañerías con tuberías metálicas o con tuberías plásticas. Importante, cuando nosotros determinamos el diámetro interior, utilizamos esta formulita que está aquí encerrada en este rectángulo, donde J correspondería al material de la cañería y Q el caudal. El caudal debe estar en metros cúbicos por hora, ¿ya? Y el resultado del diámetro sería obtenido en centímetros. A continuación vamos a ver un pequeño ejemplo que va a ilustrar el cómo aplicamos esta fórmula. Cálculo sería cuál sería el diámetro interior del circuito de fluido para cañerías de cobre expresado en milímetros si el caudal es de 4,8 litros por minuto, ¿ya? Entonces aquí ya nos dan algunas consideraciones. Primero, la cañería es de metal, es de cobre, por lo tanto el J que vamos a utilizar es de 2,2. Segundo, el caudal Q es de 4,8 litros partido minuto. Eh, y la fórmula para obtener el diámetro interior es J por el caudal elevado a 0,35. ¿Ya? Entonces, requisitos básicos. Primero, el caudal tiene que estar en metros cúbicos por hora. ¿Ya? Eso es importante. Así que vamos a transformar entonces el caudal a metros cúbicos por hora. Para eso vamos a usar algunos factores de conversión. El primer factor de conversión, que va a estar entre paréntesis, es la transformación de litros a metros cúbicos. Entonces aquí sabemos que un metro cúbico equivale a 1000 litros. ¿Ya? Eso es lo primero. Ahora vamos a transformar los minutos a horas. Si se fijan, el minuto está abajo. Entonces nosotros vamos a poner la hora abajo. Entonces ahora ponemos la equivalencia. Una hora equivale a 60 minutos. Cerramos paréntesis. Luego voy a buscar mi calculadora. Entonces, calculando, aquí está. Esto nos daría un resultado de 0,288 metros cúbicos partido hora. ¿Ya? Entonces ya estamos listos para comenzar a desarrollar este cálculo. Entonces el diámetro interior es igual a 2,2 por 0,288 metros cúbicos sobre. Vamos a obviar en este caso las unidades, ¿ya? La razón por la cual las vamos a obviar porque esta constante contiene algunas unidades que nos van a permitir hacer esta transformación y obtener el diámetro interior en unidades de centímetros, ¿ya? Pero sí tenemos que elevar aquí a 0,35. Entonces, nuevamente calculando, como
2.2 por 0.288 elevado a 0.35 nos da 1,423. Ya vamos a usar solamente dos cifras decimales, 1,42. Y la unidad de resultado serían centímetros. Aquí ya tendríamos la respuesta al diámetro interior, pero en el problema nos están pidiendo que expresemos este resultado en milímetros. ¿Por qué razón en milímetros? Porque por lo general las medidas comerciales para las cañerías están en milímetros o pulgadas, ¿ya? Son las dos opciones. Entonces vamos a transformar. Entonces el diámetro interior que obtuvimos como resultado es de 1,42 centímetros. Para transformarlos vamos a usar el factor de conversión, que es de la equivalencia de 10 milímetros, equivalen a 1 centímetro, ¿ya? Esa es la equivalencia, por lo tanto tenemos que multiplicar por 10 y esto nos daría 14,2 milímetros, ¿ya? Centímetros con centímetros se simplifican y obtenemos el resultado final, así que esa sería la respuesta, 14,2 milímetros, ¿ya? A continuación vamos a repasar otro concepto que está relacionado a la velocidad. ¿Cómo determinamos nosotros la velocidad de un fluido? Para eso vamos a usar la ecuación de caudal y vamos a despejar la variable c, que sería velocidad. Entonces, caudal es igual a c, que es la velocidad, por la sección transversal del área. Recordando que si tenemos una cañería, ya, esta es nuestra cañería, el área transversal sería esta sección. Esa sería la sección transversal del área, que pasaría un flujo en esa dirección. Entonces, la fórmula que sí vamos a usar, y eso es importante que ustedes la anoten, la recuerden y la tengan a mano para realizar al futuro cualquier cálculo, si ustedes necesitan determinar la velocidad del flujo para un sistema termosolar, ¿ya? Usamos esa. La velocidad entonces igual a 4 por el caudal dividido por pi por el diámetro interior al cuadrado, ¿ya? Entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Cuál sería la velocidad en el interior de un circuito de fluido para cañerías de cobre expresado en metros por segundo para el problema anterior, ¿ya? Entonces aquí, importante, la fórmula decía que C es igual, la velocidad es igual a, anotémosla, 4 veces Q, ahí está, ¿cierto? Recordando, 4 veces Q, el caudal dividido por pi por el diámetro interior al cuadrado, ¿cierto? Revisémosla, si es la correcta, es la correcta, ¿ya? Algunas consideraciones importantes. El caudal, para este caso, caudal debe estar en unidades de metros cúbicos partido segundo, ¿ya? Eso es una condición importante. El diámetro interior tiene que estar en unidades de metros, ¿ya? Son las dos consideraciones. Entonces, de nuestro problema anterior, el caudal era de 0,288 metros cúbicos por hora, o también era de 4,8 litros por minuto. Ninguno de los dos nos sirve para este cálculo. Vamos a tener que transformar. El diámetro interior, vamos a ponerlo por acá abajo, diámetro interior, lo habíamos calculado en centímetros y en milímetros. Vamos a ponerlo en centímetros, 1,42 centímetros. Tampoco nos sirve porque debemos transformarlos a metros, ¿ya? Entonces vamos a tener que hacer previamente las transformaciones.
En este caso, básicamente solamente tenemos que transformar las horas a segundos. Así que vamos a usar el factor de conversión en donde una hora equivale a 3600 segundos. Ya, ese es nuestro primer factor de conversión. Se simplifica la hora y obtenemos el resultado dividiendo eso por 3600. Y esto nos daría 0,0008 metros partido segundo. Metros cúbicos. Ojo que esto es un caudal, metros cúbicos partido segundo. Y el diámetro interior, que está en centímetros, lo transformamos a metros. Sabemos que un metro equivale a 100 centímetros. Ahí se simplifican las unidades y obtenemos la unidad de metros. Entonces, vamos a calcular 1.42 dividido 100. Y eso nos da 0,0142 metros. ¿Ya? Ahora recién estamos en condiciones de ponernos a calcular la velocidad. Entonces la velocidad del fluido es igual a 4 veces Q, sería en este caso 0,000012348 metros cúbicos partido segundo. Todo eso dividido por pi. Vamos a usar el número pi de la calculadora por el diámetro interior. 0,0142 metros. ¿Ya? Ahí estamos listos para calcular. Vamos a proceder nuevamente a usar nuestra calculadora. 4 por 0.00008 dividido, voy a poner aquí paréntesis, dividido por pi por 0.0142. Importante, si ustedes ponen los datos en la calculadora, esta parte de abajo les conviene ponerla entre paréntesis. Eso da un valor de 0,007 metros partido segundo. ¿Ya? Entonces aquí tengo la velocidad del fluido. Sería la velocidad 0,07 metros por segundo. Bueno, ya tendríamos desarrollado este problema y esto sería el resultado final cuando calculamos la velocidad, siguiendo el mismo problema anterior. Un aspecto importante a la hora de desarrollar y determinar un cálculo hidráulico es determinar cuáles son las pérdidas de carga. Las pérdidas de carga básicamente se manifiestan por las pérdidas de presiones que se va generando a lo largo de un ducto, producto de diferentes elementos que están ahí disponibles y por el roce. Fundamentalmente se produce por el roce. El roce que se genera a través de las cañerías y por los distintos elementos o singularidades, como son los fittings, codos, llaves, válvulas, etcétera, que se van generando a lo largo de la circulación del fluido en un ducto. Entonces, para ver estas ¿cómo se llama? Pérdidas de carga hidráulica, se pueden ver de distintas formas. Hay algunas recomendaciones. Por ejemplo, primero, la velocidad de flujo de un circuito. Tiene que ser de 1,3 o 2,5. Va a depender de las características de uso del circuito. Por ejemplo, si usamos en forma constante y continua un circuito hidráulico de calefacción termosolar, básicamente se recomienda que esta velocidad sea de 1,3. Y para un circuito que se use de forma esporádica o discontinua, en intervalos, es decir, para un sistema más bien domiciliario, la recomendación es de 2,5 metros por segundo. ¿Ya?
También hay una forma de estimar estas pérdidas, como se mencionan aquí, dependiendo del tipo de circuito. Eh, Podemos tener, por ejemplo, circuitos de distribución de edificios, conducciones de hasta 50 metros, conducciones de hasta 100 metros, etcétera. ¿Ya? Hay distintas formas de determinarlo. Por lo general, la pérdida de carga, de manera general, no debiese superar los 40 milímetros columna de agua para una línea de un ducto, un tubo. ¿Ya? Esa es la recomendación. Ahora, si es que se genera mucha pérdida de carga, la pérdida de carga la vamos a tener que suplir con una bomba de mayor potencia. Para poder determinar la pérdida de carga en circuitos hidráulicos y específicamente en cañerías de cobre, dependiendo del largo de la cañería, usamos esta carta en donde tenemos el caudal. Tenemos que usar aquí el caudal en metros cúbicos por hora. El diámetro interior, que se utiliza generalmente en milímetros, y la velocidad del flujo. ¿Ya? Son algunas consideraciones que uno tiene que tener a la hora de desarrollar un problema de esta naturaleza. A continuación vamos a desarrollar el ejemplo que veníamos viendo hasta ahora, donde nos piden calcular cuál es la pérdida de carga del circuito hidráulico del problema anterior si la cañería tiene 40 metros de largo. Entonces, lo primero, vamos a recopilar la información. Dame diámetro interior, en este caso lo habíamos calculado desde 14,2 milímetros. Bueno, recordemos que ya lo habíamos calculado en milímetros, en centímetros, en metros, pero debido a que vamos a usar esta carta para calcular eso, nuestra carta está en milímetros, así que tenemos que usar el diámetro interior en milímetros. ¿Qué otra información necesitamos? El caudal, Q. Caudal, habíamos determinado que era de 0,288 metros cúbicos hora, o también lo habíamos calculado que era igual a 0,00008 metros cúbicos por segundo. Ahora, nuestra carta nos pide como requerimiento que esté en metros cúbicos por hora. ¿Ya? Con esos dos datos ya podemos determinar la pérdida de carga de este circuito. Entonces, con esos dos datos vamos a buscar esos valores, o los valores más cercanos en realidad, en la carta. También podríamos usar la velocidad, también podría ser una alternativa. La velocidad, lo habíamos puesto con la letra C. Velocidad era de, se me olvidó ya el dato, 0,007. 0,0, faltó un 0. 0,7 metros partido segundo. Y en la carta nos piden que la velocidad también esté en metros partido segundo. Si se fijan en estos datos, los datos que tenemos acá, la velocidad está muy lejos de ser la recomendada. El caudal es un caudal bastante bajo, así que, bueno, es un problema hipotético. ¿Ya? Ahora, si ustedes quisieran verificar si es el mejor sistema hidráulico para un sistema termosolar, la respuesta sería no. ¿Ya? No es lo más adecuado. Tenemos muy baja velocidad y el caudal es bastante bajo, por lo tanto no es lo más apropiado. ¿Ya? Pero es un ejercicio más bien académico y la idea es que lo resolvamos y veamos cómo nos va. Entonces, tenemos nuestro caudal. Caudal es de 0,208, cerca de 0,3. Ya, vamos a aproximarlo aquí. El diámetro interior de 14 milímetros. Entonces estamos por acá. 10, 12, 14. Y este sería el valor. Entonces ahora, con una regla, yo voy a buscar aquí una regla que nos va a permitir determinar ese valor. Entonces tendríamos que llegar por ahí. Entonces
Bueno, ustedes en sus casas con un papel, una regla, más o menos sería aproximadamente ahí, y luego interceptamos con el diámetro interior y bajamos. En este caso la pérdida de carga sería cercana a 30 milímetros columna de agua. ¿Ya? Entonces esa sería la forma de determinar. Entonces la pérdida, la voy a poner H, para la cañería de cobre sería de 30 milímetros columna de agua por metro de cañería. Por lo tanto, la pérdida total, H total, sería igual a 30 milímetros columna de agua, todo eso partido por metro, por los metros de cañería, es de 40 metros, por 40 metros. Y ahí tendríamos la pérdida total. Entonces esta pérdida total sería de 30 por 40. Y eso nos da 1200 milímetros columna de agua. Me acabo de dar cuenta de una cosa. Voy a retroceder. Ya, aquí terminamos el cálculo. Me acabo de dar cuenta de que este cálculo está malo. ¿Ya? Me acabo de dar cuenta. Así que lo vamos a borrar y lo vamos a rehacer. ¿Ya? Así que me devuelvo para corregir este error. Ahora vamos a ver en qué me equivoqué acá. ¿Ya? Me faltó elevar esto al cuadrado. Eso es importante cuando estamos calculando la velocidad. ¿Ya? La velocidad de un fluido es por el diámetro interior al cuadrado. Está ahí en la fórmula. Se me pasó y estaba muy chiquito. Al cuadrado, ahí sí. Entonces sería 4 por 0.00008 dividido por pi por 0.0142 al cuadrado. Cerramos paréntesis y eso nos da 0,5 metros partido segundo. ¿Ya? Esa sería la velocidad correcta. Entonces aquí reemplazamos 0,5 metros partido segundo. Bueno, de todas maneras, no sería lo más adecuado, no es lo recomendado. El caudal sigue siendo bajo. Lo recomendado para un sistema domiciliario sería de 2,5 el caudal, y para un sistema que se use constantemente sería de 1,3. Así que nuevamente no sería lo más recomendado. Así que tendríamos que resolver este tema. ¿Y cómo lo resolvemos? Aumentando el caudal. ¿Ya? Al aumentar el caudal, lo más probable es que aumente el diámetro interior de la cañería que vamos a utilizar, pero de esa forma tendríamos un sistema que sería mucho más sano, mucho más adecuado para un sistema termosolar. Muchas gracias por su atención y próximamente tendremos una nueva cápsula. Muchas gracias, nos vemos.